Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos viendo partidas de Lasker. En este caso una partida del Campeonato Mundial en 1907 contra Marshall. Marshall iba de blancas, empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y el negro propuso una defensa berlinesa. D4 jugó el blanco, E por D4, enroque, alfil E7. Recuerden que tratar de mantener este peón sin haber enrocado con el rey en el centro es peligroso. Alfil E7, E5, caballo 4, caballo por D4, enroque. Caballo F5 tocando, D5 tocando, alfil por, peón por, caballo por, dama por. Torre E1 desarrollando, dama H4 amenaza. Tentándolo que juegue G3 y debilite algunas casillas blancas y, oh casualidad, el negro tiene un alfil blanco, ¿no? Es una jugada provocadora. El blanco defendió con alfil E3, una jugada normal de desarrollo y defensa. Y el negro continuó con F6. Golpeando el peón D5, típica ruptura, ¿no? Y fíjense que las casillas blancas estas, si bien se debilitan, el blanco no tiene una forma de aprovecharlas. Supongamos que esta casilla se debilitó. Digamos que hay una debilidad cuando el rival la puede aprovechar, si no es algo visual. Acá parece que queda débil, pero es algo visual nomás. El blanco no la puede aprovechar, no tiene una casilla fuerte acá. F3 y acá el negro jugó F por E5. Un sacrificio muy bien calculado. Bueno, gana un peón, entonces si el blanco desea sacar alguna ventaja de todo esto, se tiene que comer el equino. Si por ejemplo juega G3, sigue el sacrificio y acá puede haber problemas. Por ejemplo, con el rey en H1, la torre puede venir acá muy tranquilita y puede haber muchos problemas. Tenemos las dos columnas abiertas, la dama y la torre que se incorpora, parecido al patrón del doble sacrificio. El rey con las dos columnas abiertas. Entonces, el blanco se morfó el caballo y el negro jugó D4. Acá hay varias opciones. Jugadas candidatas en una posición crítica. Existe G3, alfil D2, alfil D1, dama D2. Por ejemplo, si alfil C1, alfil D1, dije alfil C1, quise decir. Seguiría dama F2, rey H1, rey débil en la primera, dos piezas que defienden el tema táctico de mate. Entonces, ¿qué otro tema puede haber cuando el rey está débil en la primera y no tiene aire? Una desviación. Alfil G4 ganaría la partida. ¿Por qué? Si las blancas comen, mate. Y si las blancas se corren, mate acá abajo. ¿Ven? El sacrificio de desviación. Otra opción es alfil D2, pero seguiría alfil G4. La dama no tiene muchas casillas. Torre F2, una jugada incorpora una pieza de ataque y amenaza torre por G2. Y si por ejemplo alfil G5 viene torre por, rey por, jaque, rey H1, dama F2 con la doble amenaza de mate, mate, mate en 2. Entonces si por ejemplo defiende ahí, mate en 2. Y no hay forma de evitar el mate acá. Entonces ya vimos que de las cuatro opciones, dos pierden el acto. Seguiría G3 y dama de 2. Dama de 2 será la mejor opción y se pasaría a esta posición, con la cual el blanco tiene una mejor estructura de peones que el negro, porque tiene 1, 2, 3, 4 islas y estos doblados. Va a tener que jugar con mucha energía y tratar de compensar esa debilidad. El blanco podría continuar con su desarrollo y quizás en algún momento meter un caballito ahí, adelante los peones doblados, y podría continuar así. Acá el blanco jugó G3, dama F6, y acá nuevamente hay opciones, alfil por, alfil D2, dama D2. Si dama de, alfil por D4, perdón. Si dama D2, te diría algo parecido a lo de hoy. Con lo cual el negro tiene bastante presión por el hecho de que el peón ahora en G3 debilitó casillas. Si por ejemplo, de lo contrario se juega alfil D2, te diría dama F2, rey H1, alfil H3, torre G1 y H5, buena jugada amenazando alfil G4 y alfil F3. Si las blancas comen, bueno, mate muy fácil.
Entonces las blancas deberían jugar caballo A3 y alfil G4, torre F1 y toda esta variante y esta posición, ¿no? El negro tiene dos torres, el blanco a cambio tiene dos piezas menores. Esta torre está muy activa y puede llegar a causar problemas. Una posición difícil para ambos. Acá el blanco decidió devolver la pieza. Muchas veces suele pasar que tengo una pieza de más y al ver que tengo una posición incómoda, la devuelvo para aliviar un poco la presión. Suele ser una idea, ¿no? No hay que ser materialista. En este caso no fue del todo buena. El negro comió torre F1. Dama por F1. Dama por F1. Torre por F1. Rey por F1. Y acá viene el momento importante. La idea, el patrón que uno puede aprender con esta partida es cómo juega una torre por las filas. Y empezó con torre B8. Activa la torre tocando el peón B3 y a una fila accedo a través de una columna abierta o semiabierta. El negro jugó torre B5. Fíjense que está toda abierta la fila. Una manera poco convencional de activar las torres. Uno está acostumbrado a activar las torres por las columnas. Pero si uno aprende esta partida, va a tener más armas para jugar. C4, esta jugada no es buena porque deja un peón pasado. El negro obviamente no va a cambiar su peón pasado y desarrollar una pieza. Entonces, torre H5. ¿Ven? La idea de activar una torre por fila en los finales sirve para empezar a amenazarle los peoncitos al rival y ver si debilita algo. Y si debilita algo, voy a tener un objetivo de ataque. Por ejemplo, si H4, seguiría G5, buena jugada, H por G5, torre H1, y luego de, por ejemplo, rey F2, esto está todo quietito. Esta torre domina mucho. Y este lo puedo recuperar en algún momento, no hay problema. ¿Ven? La torre activa. Con mucha energía. Rey G1. C5 defiende su peón pasado. Caballo D2. Rey F7 trayendo el rey al centro antes que me corten. Rey F7. Fíjense una cosa. Este alfil es un alfil freelance. O sea, trabaja desde la casa. Está bien acá. Por ahora está bien ahí. Entonces, muchos entrenadores dicen que en los finales hay que activar las piezas más fuertes. En los finales suele ser la torre la pieza más fuerte. Y luego, aunque no parezca, sigue el rey. O sea, en finales de torre y piezas menores sigue el nivel de importancia es la torre, el rey, piezas menores. Concepto interesante a tener en cuenta. Rey F7, torre F1 y el rey ya pasó para el centro. A3, debilitando B3. Torre H6 se cambia de fila porque esta ya se cerró. Ahora está abierta esta cuando el peón se fue. Recuerden que cada modificación que se hace en la estructura de peones habilita casillas, filas, columnas, diagonales. Hay que tener muy en cuenta las transformaciones. H4, torre A6 toqueteando. Torre A1 porque si toca acá queda débil este y fijado. Torre A1. Alfil G4 activando el alfil definitivamente y que el caballo no pueda saltar acá. Rey F2, rey E6, A4. Rey E5, fíjense la posición de las piezas negras. Este equipo suele ser mejor que este. Este caballo estaría bien ubicado en D3, molestando, pero está lejos de eso. El alfil este molesta. Esta torre está muy activa, esta está pasiva. Rey G2, torre F6. Torre 1, D3. Los peones pasados se tienen que empujar, ¿no? Fíjense, rey cortado, alfil apoyando la casilla de coronación. Esta casilla no está disponible. Lo que quiere hacer es invadir con el rey, que sería definitivo. Torre F1, rey D4, torre por, peón por, rey F2 acercándose, C6 con mucha paz. A5, A6. ¿Cuál fue la idea del negro? Dejarlo sin jugadas al blanco en Suswan, con lo cual en algún momento, como el caballo no es una pieza que pueda perder tiempos como el alfil suele ser una pieza mejor
en los finales depende todo de la posición, ¿no? Pero cuando hay una posición como este tipo, con peones en ambos flancos, sobre todo fijados en mi color, el alfil es mejor porque puede perder tiempo sin perder su posición. El caballo ya al perder un tiempo pierde, se descoordina. Está bien, acá puede venir y venir, pero el rey ya está amenazando invadir. Caballo B1, larga el D4, rey E1, alfil E2, caballo D2, rey E3. Caballo B1, F5, caballo D2, H5. Fíjense que el blanco solo puede pasar. El único que puede progresar es el negro. Rey F3, empieza a recolectar peones, empieza a empujar otro peón, sigue amenazando coronar, amenaza el caballo, caballo D6, C5, B4, C por B4. Lo interesante es que el blanco acá buscó tratar de crear el contrajuego, ¿no? Estando perdido, ¿qué tengo que hacer? Revoleo, desequilibrio, sacrificar piezas, peones. El mejor quilombo que pueda lograr cuando estoy perdido lo tengo que hacer, sin dudar. No me tiene que importar el material, no me tiene que importar nada. Solamente tratar de crearle algún problema al rival. Y cruzar los dedos para que se equivoque. C5, B3, caballo C4, rey G3 y el blanco abandonó porque no se puede evitar F2. Bueno, el patrón, ¿cuál es? La torre por la fila. Es una forma de activar la torre también, no solamente por las columnas. Bien, espero que les haya gustado el video y si les gustó, que se suscriban, comenten, cualquier sugerencia, crítica es bienvenida, siempre y cuando sea con respeto. Hasta la próxima.